Bien. Tenemos a nuestra invitada, mi querido Jorge Sí, ya la Alcar. tenemos, ¿sí? A la doctora Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia. Con ella vamos a conversar los próximos minutos. Vamos a hablar sobre el tema de inseguridad que vive el Ecuador y todos los problemas que nos aquejan en este momento. Se le fue la señal. Es lamentable tener que llegar, Jaime, todas las mañanas a este espacio informativo y tener que hablar solamente de muerte, solamente de sangre, solamente de corrupción. No hay una sola cosa definitivamente buena o que se le pueda aplaudir al gobierno. Y digo que no hay ya porque la verdad es que antes decíamos que era la vacunación, pero yo creo que fue sin duda alguna divinidad de Dios que se haya podido vacunar a la gente, porque con este señor incapaz. Mi querida Lady, muy buenos días, doctora Zúñiga. Hola, es un gusto buenos días. Tenerla con nosotros. Lamentablemente, voy a decirlo así, tenerla para hablar de estos temas y de pronto no de proyectos o de cosas positivas que se vivan en el país. Así es, queridos compañeros, es realmente penoso ver la situación en la que está nuestro país. Un estado fallido. Esa es realmente el concepto que le podemos dar. Nuestro país está sumido por la delincuencia. Las bandas no solamente han logrado controlar los centros penitenciarios, sino que es evidente que también quieren controlar el Estado. Y ayer lo hemos visto con la rueda de prensa, prácticamente una rueda de prensa dada desde la cárcel por uno de los líderes de las mafias, a vista y paciencia de las autoridades. Sin embargo, no hemos visto hasta ahora ningún resultado, ninguna respuesta de que por lo menos se saquen a los responsables, a las personas que no han logrado estabilizar esta situación, porque esto no es de ahora. Ahora se han completado más de 400 muertes, cerca de 500 personas han muerto dentro del sistema penitenciario y además la ola de delincuencia que está afectando ya la seguridad ciudadana en las calles. Y usted decía algo que es muy real, ¿no? La indolencia combinada con la inoperancia. Nos están costando vidas humanas a nuestro país y es hora, ya contamos los días para que este gobierno termine, porque realmente cada día el gobierno ha quedado solamente para dar condolencias de muertes. No vemos ninguna decisión, voluntad para poder solucionar este grave problema, que ya tiene que ver con determinación, con decisión, con voluntad, de no hacerse los de la vista gorda. Después de ver ese video ayer desde el centro penitenciario, realmente a nosotros nos genera la duda de quién está controlando este tipo de situaciones. Está a vista y paciencia de las autoridades. Según la Constitución, corresponde al Estado ecuatoriano brindar la seguridad de los centros, asegurar la custodia de los privados de libertad. Es una responsabilidad estatal que se les está yendo de las manos como el país se les está yendo de las manos. Nuestro país está desmoronándose en las narices de estas autoridades y no hay ninguna respuesta para ello. Nunca se ha visto en la historia de nuestro país, en el sistema penitenciario, imágenes como las que hemos visto en estos días. Armas, un armamento que solamente tiene la fuerza pública de nuestro país, que entran a vista y paciencia de las autoridades. Sin embargo, hasta ahora nadie ha renunciado, a nadie se le ha destituido de su cargo por justamente demostrar que ha habido una incapacidad para manejar el sistema penitenciario, una incapacidad para coordinar los temas de seguridad. No pueden seguirnos costando la vida de los ecuatorianos. Es urgente que no volvamos a improvisar, que no volvamos a equivocarnos, porque esto es el resultado de la falta de experiencia en lo que tiene que ver con la administración pública. No tienen idea cómo manejar la ejecución presupuestaria. ¿Cómo puede usted imaginarse que un gobierno, un Estado con las necesidades urgentes, emergentes que tenemos, de equipar a la Policía Nacional para que esté en condiciones dignas de enfrentar a la delincuencia, de poder fomentar los procesos de capacitación a los agentes penitenciarios? Los agentes penitenciarios están recibiendo curso de 2 meses para entrar a esos lugares donde exponen sus vidas, ¿no? Y el presupuesto se ha ejecutado en menos del 10%. Es que no solo es indolencia. ¿Qué demuestra eso, doctora? Que un ministerio
solo haya ejecutado, que es el que tiene la ejecución más baja, 8.8%. Eso es la incapacidad de la persona que está al frente de ese ministerio. Y que creo que, bueno, es lo único que han hecho es el de los chalecos que en ese proceso están, ¿no? Pero bueno, lo decía ayer en este espacio Javier Lazo, este gobierno ha quedado solamente para brindar condolencias, como para hacer actos protocolarios, decía Javier Lazo. Y tiene razón. Al mismo tiempo conversábamos con Javier el día de ayer, decía, yo no entiendo cómo es que pasan armas los presos si cuando tú vas a visitar a un familiar, él me contaba que fue a visitar a Jorge Glass hace algún tiempo, cuando estaba detenido en la cárcel de Cotopaxi, y dice que lo hicieron sacar hasta la ropa. Y yo también en algún momento he ido a visitar a algún amigo que ha estado detenido, y lo mismo ha pasado. Pero cuando vemos armas de grueso calibre, de largo alcance, fusiles, bombas, metralletas, pistolas, de todo, cerdos en la cárcel, y por último, creo que escuché que hasta una piscina de tilapia tienen en la cárcel. Eso tiene que ser con autorización de alguien que está al frente y que es parte del gobierno, pues. Y que aún siguen en los cargos. Porque esto todos sabemos por dónde entra. O sea, no hay que descubrir nada ahí. Esto entra a vista y paciencia de las autoridades, de los directores de los centros, de las autoridades del SNAI. Pero también hay que reconocer que obviamente el crimen organizado se ha logrado infiltrar en los entes del Estado. Está clarísimo y por eso es importante poder dar un giro a esto. No podemos continuar así. Es que imagínese usted lo que es. A mí me parece gravísimo, me indigna profundamente como ciudadana. No como la exministra de haber manejado un sistema penitenciario dentro de un proyecto de seguridad que logró transformar el sistema de rehabilitación, que logró disminuir el índice de hacinamiento, que logramos garantizar seguridad dentro de un sistema coordinado de justicia y seguridad, sino como la ciudadana. ¿Cómo es posible que un ministerio, que es el más importante, que es el llamado a brindar seguridad ciudadana, a evitar muertes de los ecuatorianos y ecuatorianas, haya ejecutado menos del 10% de su presupuesto? Es que eso no tiene salida, no tiene respuesta, es la indolencia, la inoperancia de esta gente que no se da cuenta lo grave, lo que nos están dejando como país. Es increíble, pero en este momento el Ecuador es uno de los primeros países con mayor índice de migración. Hemos vuelto a generar la ola migratoria, nuestra gente se está yendo porque obviamente no encuentra salida a este grave problema. Nos están matando y la gente y las autoridades simplemente nos creen hasta tontos con las declaraciones que salen a dar afuera diciendo que han cambiado el modelo, que somos casi Suiza. El Ecuador ya no les cree, el Ecuador solo espera que terminen ya su gestión, que acaben de irse porque realmente nos están matando. No tiene respuesta a esta falta de ejecución presupuestaria. Tienen la plata ahí para poner cámaras, para recuperar la infraestructura que se ha dañado por los aparatos explosivos de los centros. Y han permitido y han relajado los controles, y esta ha permitido que las bandas sigan ganando territorio, ya no solamente dentro del sistema penitenciario, sino en las calles y en el territorio ecuatoriano. Lo de Esmeraldas es inédito. Y sin embargo, todavía salen a tratar de mentir lo evidente. Mire desde cuándo empieza a subir la tasa de muertes violentas en nuestro país. A partir del 2017, cuando eliminaron todo el sistema de seguridad que había, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, todo el sistema de inteligencia penitenciaria. Había un equipo que estaba dentro de los centros haciendo inteligencia penitenciaria para poder anticipar estos hechos, no para actuar ya cuando el hecho está consumado. Debilitaron todo el sistema de seguridad, de justicia, y ahora esto nos está trayendo graves consecuencias a nuestro país. Doctora Zúñiga, hay un testimonio que ha sido recogido por el diario Primicias de un guía penitenciario, donde pone en manifiesto pues que definitivamente son las bandas, son quienes están retenidos los que gobiernan, el resto solamente están para las fotos. Pone también en manifiesto de que las armas ingresan por la puerta, como
siempre se ha pensado. ¿A quién responsabilizamos de este sistema? ¿Quién directamente? ¿El SNAI? ¿Quién directamente? Es ¿El gobierno director de la nacional. penitenciaría? ¿Quién directamente es el responsable de que esto suceda? Es desde Lenin Moreno, con nombres y apellidos, Guillermo Lazo y todo el equipo de seguridad que han tenido estos gobiernos. Ellos son los que han provocado la muerte de ecuatorianos y ecuatorianas a través de la falta de acción y de acciones dentro del sistema de seguridad. Es obligación del gobierno nacional, es obligación del presidente de la República garantizar la seguridad a los ecuatorianos, y eso está en la Constitución. Y para ello tiene el presupuesto para poder invertir en infraestructura, en aumentar el número de efectivos policiales, de Fuerzas Armadas, de guías penitenciarios, pero no se ha hecho. Ahí está el dinero sin ejecutar, el dinero que se necesita justamente para Doctora, que, sí, pero bueno, yo tengo que responsabilizar o debería de responsabilizar a alguien cada vez que me dicen que encuentran armas de grueso calibre dentro de la penitenciaría. Entonces, ¿cuál es el control que se está haciendo ahí? Entonces, no hay ningún control. ¿Quién es el responsable? Entonces, ¿a quién tengo? claro, y ellos siguen en sus puestos. Los directores de los centros, el director del SNAI, el coordinador de seguridad, el ministro del Interior, masacre tras masacre. Hemos visto lo que no se ha visto antes, que es el secuestro de los guías penitenciarios. Pasaron más de 2 días secuestrados. Realmente una profesión que expone a la vida de estas personas bajo condiciones en lo que tiene que ver con capacitación nulas, ¿no? Gente que obviamente por necesidad, por la falta de empleo que ha generado también este gobierno, ven en el trabajo de guía penitenciario una salida a su necesidad laboral, pero a costa de sus propias vidas, a costa de sus propias vidas. Doctora, bueno, no conozco presencialmente las otras cárceles de la ciudad, sería mentir, pero sí la penitenciaría del Litoral. Y definitivamente no brinda las garantías ni la seguridad. ¿Qué es lo oportuno? ¿Construir una nueva cárcel? ¿Qué es lo oportuno? ¿Hay que repotenciarla? ¿Qué es lo oportuno? No digo que es lo urgente, ¿qué es lo emergente? Mire, hay que retomar todo el sistema de coordinación de seguridad, eso es básico. Hay que, no es solamente retomar el Ministerio de Justicia, que es imperioso, el Ministerio Coordinador de Seguridad es imperioso, porque es la única forma en la que tenemos de coordinar a todos los entes de seguridad del gobierno y vincularlos con las otras funciones del Estado. Necesitamos tener la política criminal, que eso también es importante, poder arrancar desde la política criminal y sobre todo tomar la decisión. Esto es un tema de voluntad, de determinación. El Estado no puede ponerse de rodillas ante el crimen organizado. El Estado tiene las condiciones para justamente poder enfrentar esto, pero no ha habido voluntad de hacerlo. Y eso tenemos también que ser claros. No ha habido voluntad, no ha habido la decisión, no ha habido la determinación. A vista y paciencia las cosas han seguido pasando, han esperado que los hechos se den para luego actuar, nos han engañado diciendo cada vez que ya están bajo control las cosas dentro del sistema penitenciario y cada vez las cosas se van más de las manos por parte del gobierno ecuatoriano. Entonces, el primer paso es obviamente entrar con determinación a los centros. Nosotros como Estado no podemos estar de rodillas ante la delincuencia. El Estado tiene las posibilidades, tiene la fortaleza, tiene el presupuesto de enfrentar con decisión a las mafias. Eso dentro de las cárceles del país, pero fuera, porque este es, si mal no recuerdo, no me equivoco, este es el 17º o 16º estado de excepción que se vive en el país, obviamente en diferentes ciudades, dentro, tomar el control y fuera. ¿Qué hago fuera? ¿Qué hago fuera cuando voy a tomar un transporte público y resulta que ahora me incendian el transporte público cuando en una gasolinera de pronto X o Y persona va a poner combustible y le incendian el combustible, cuando hay saqueos, cuando te matan en la calle? Si bien es cierto, la cárcel sería un reflejo, ¿no? Lo de dentro, lo que se vive fuera, pero ¿qué hacer en la ciudad? ¿Qué hacer en los exteriores? Claro, lo que pasa es que esto tiene íntima relación con lo que pasa en los centros penitenciarios. Eso es una realidad. Ahorita
el crimen organizado, las bandas delincuenciales, tienen el control de los centros penitenciarios y eso es innegable, salta a la vista. Y eso obviamente repercute también en las calles, porque también en las calles se genera esta disputa de bandas ya en el territorio. Entonces, lo importante es retomar el control de los centros, poder neutralizar, ¿no es cierto?, estas acciones por parte de las bandas criminales y inmediatamente se va a ver el reflejo también en la seguridad ciudadana. En cuanto a la seguridad ciudadana, lo importante también es repotenciar todas las unidades de policía comunitaria que estaban distribuidas en todo el territorio nacional, donde teníamos una policía que tenía que reportar e informar de cómo estaba el proceso de patrullaje, es decir, pero tenía las condiciones para hacerlo. Los policías ahora, ¿saben lo que están haciendo? Le están pidiendo de favor a los municipios que les den la gasolina, que les den unos colchones donde dormir. Entonces, obviamente, las condiciones de la policía tampoco son condiciones dignas para poder realizar su trabajo. ¿Cómo vamos a poder esperar que la policía enfrente con firmeza a la delincuencia si son los primeros que han sido maltratados por este gobierno? Sin darles la dotación necesaria, exponiendo sus vidas todos los días, han desbaratado, han dejado dañar toda la infraestructura de los UPC. Eso es importantísimo retomar todo el sistema que existía de lo que tiene que ver con el monitoreo de la seguridad desde la Policía Nacional, desde los UPCs, para que obviamente esta policía comunitaria también pueda apoyar a lo que tiene que ver con la seguridad. Esto es una política integral, no es solamente dar respuesta a cuando ya sucede el hecho. La criminalidad empieza con la prevención del delito. Evitar la criminalidad tiene que ver con la prevención del delito a través de dar opciones a nuestros jóvenes de deporte, de recreación, de estudio. Hoy por hoy escuchaba al gobernador de Manabí diciendo que la solución para evitar la delincuencia es que los jóvenes salgan a trabajar, los niños salgan a trabajar, diciéndonos que el trabajo infantil es la solución para eliminar la delincuencia. No, señor, no es el trabajo infantil, es la educación. Todos nuestros chicos tienen que tener derecho a la educación, a formarse en la universidad, para que obviamente se mantengan al margen de la delincuencia. Pero todo prevención del delito también está totalmente desarticulado. No hay una política integral, una política criminal integral que vaya desde el inicio, a que les demos otras condiciones de vida a los ecuatorianos desde la primera edad, desde la primera infancia, educación, salud, una vida digna, para que efectivamente podamos mantener alejado de la vida delincuencial. Doctora, yo siempre sostengo, y lo vuelvo a repetir, que el sátrapa de Moreno fue uno de los primeros que tanto criticaba al gobierno de Correa, que terminó pactando con las mafias. Desaparecer al Ministerio de Justicia, parecería que eso fue un acuerdo que tuvo este presidente para que todo se vuelva un caos en las cárceles. Así es, relajaron los controles y los únicos beneficiados fueron la delincuencia. Nosotros creamos la política de los más buscados. Eso nos permitía justamente que podamos tener todo una política de control, ¿no es cierto?, de evitar la impunidad de estos que eran los líderes de las principales bandas delincuenciales de nuestro país. A partir de eso, con este sistema coordinado que teníamos desde el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Coordinación, evitábamos impunidad. Habíamos logrado que los delincuentes más buscados estén tras las rejas. Sin embargo, cuando eliminaron el Ministerio de Justicia, relajaron los controles, eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, esa gente fue incluso dada prelibertad y ahora están en las calles causando zozobra. Ellos son los responsables de las muertes y de lo que está viviendo nuestro país, porque fueron gente que por el odio no fueron capaces de continuar la política que ya había dado buenos resultados. Habíamos logrado ser el segundo país más seguro de la región y ahora nos han convertido en el país más inseguro, no de la región, sino del mundo. Nos han retrasado décadas enteras del avance que el Ecuador había logrado en dignidad, en seguridad, en trabajo. Doctora, ¿es posible retomar el control de las cárceles? ¿Cuál es el trabajo
¿O qué trabajo se debe hacer para retomar ese control? Por supuesto, es posible, es un tema de determinación, de voluntad, de querer hacer las cosas, de usar el presupuesto que hay para aquello, de intervenir los centros penitenciarios, de separar a las mafias de la población penitenciaria, de clasificar a los privados de libertad como antes estaban en mediana, mínima y máxima seguridad, pero tener que el Estado tenga el control de los centros, no las mafias como hoy por hoy lo tienen. Ellos son los que deciden ahora a qué pabellón llegan los detenidos, ellos son los que deciden qué comen, a qué hora comen, ellos son los que deciden que incluso salen a dar ruedas de prensa, como el día de ayer vimos algo inédito en la vida del sistema penitenciario. Obviamente se puede, pero hay que tener la decisión y la determinación de hacerlo. ¿Qué le diría usted al gobernador de Manabí con las expresiones que dio el día de ayer en un medio digital que maldice al correísmo porque sacó la base de Manta y que producto de ello este país se volvió incontrolable en el tema de la droga y la inseguridad que hay en el Ecuador? Mire, con eso ellos solamente han querido distraer a la ciudadanía. Es una mentira porque los datos justamente relatan la verdad. Los datos es que hasta el 2016 teníamos una tasa de 5 muertes violentas por año. Eso nos había convertido justamente en que seamos el segundo país más seguro de la región y estábamos a muy poco de ser el primer país más seguro, solo después de Chile. Cuando eliminan y desbaratan y debilitan toda la institucionalidad, empieza la debacle del tema de seguridad. Tanto es así que el número de muertes violentas se empiezan a incrementar a partir del año 2018, fecha en la cual justamente eliminaron los ministerios. 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, estamos a punto de cerrar en cerca de a 30 la tasa de muertes violentas en este año 2023. Esa es la realidad. Antes de eso, incluso cuando estaba la base de Manta, el número de muertes violentas no se habían reducido, porque no se trata de eso, se trata de tener una política integral de seguridad, de prevención del delito, de rehabilitación social y de reinserción. Esas son las fases de una política criminal correcta, una política criminal razonada, de alguien creada por alguien que sabe de esto, que ha estado dentro de la administración pública, no de gente que ha venido a ocupar cargos sin ningún tipo de conocimiento, ha improvisado las salidas y las soluciones a la terrible crisis de seguridad que hemos tenido. El número de estados de excepción casi es el mismo número de masacres que se han dado. Han sido solamente una respuesta tardía al evento que ya se ha suscitado. El tema de inteligencia penitenciaria no existe. Eso permitiría, obviamente, anticiparse a este tipo de hechos, pero hoy por hoy no existe, debilitaron ese sistema también. Los procesos de formación a las personas que están dentro de los centros, como son los agentes penitenciarios, no existen tampoco. Les forman 2 meses y les mandan a exponer sus vidas dentro de los centros sin ningún tipo de conocimiento especializado, en un trabajo tan delicado como es trabajar dentro del proceso de rehabilitación social en las cárceles. Esa es realmente la razón por la que hoy nos encontramos en la situación en la que estamos. Y nosotros tenemos que llamar a la reflexión a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. No nos podemos equivocar esta vez. Nuestro país está en un nivel de crisis que no soporta otra equivocación más. Improvisaciones. Eso lo único que quería es terminar de destruir al Ecuador. Doctora, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Muchas gracias también por la invitación. Les mando un abrazo y esperemos que por el bien del país ya podamos hablar de días mejores. Gracias a la doctora Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia, en el programa Los Especialistas de Ecuador en directo.